Cuando era niño, solía pasar los veranos en la casa de mi abuela, una vieja casona en un pequeño pueblo. La casa era grande y llena de recovecos oscuros y habitaciones que casi nunca se usaban. Una de esas habitaciones era la antigua despensa, un lugar que mi abuela me había prohibido entrar. Decía que allí vivía un duende, un ser travieso y peligroso al que nunca debía molestar. Como cualquier niño, mi curiosidad fue más fuerte que las advertencias. Una tarde, mientras mi abuela dormía la siesta, decidí explorar la despensa. Era un lugar frío y oscuro, con un olor a humedad que me hizo estremecer. Las estanterías estaban llenas de frascos antiguos y objetos olvidados, y en el centro de la habitación, sobre una vieja mesa, había un pequeño muñeco de madera. Al acercarme, noté que el muñeco tenía una expresión extraña en su rostro, como si estuviera vivo. Sentí una extraña atracción hacia él y lo tomé en mis manos. Fue entonces cuando las cosas empezaron a volverse extrañas. Escuché un suave murmullo que parecía venir de todas partes, y las sombras en la habitación comenzaron a moverse de manera inquietante. De repente, el muñeco en mis manos cobró vida. Sus pequeños ojos de madera se giraron para mirarme y su boca se torció en una sonrisa malévola. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor punzante en mi mano y solté el muñeco, que cayó al suelo con un golpe seco. Corrí fuera de la despensa, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando mi abuela se despertó, le conté lo que había pasado. Su rostro se puso pálido y me llevó de inmediato a la iglesia del pueblo, donde un sacerdote rezó por mí. Me dijo que nunca debía volver a tocar ese muñeco, que el duende que lo habitaba era peligroso y que podría haberme llevado con él. Nunca volví a la despensa, y mi abuela cerró la puerta con llave. Pero a veces, en mis sueños, veo esos ojos de madera mirándome, y sé que el duende aún está allí, esperando. Siempre he sido un amante de la naturaleza. Solía pasar mis fines de semana explorando los bosques cercanos a mi casa, perdiéndome en la tranquilidad y el silencio que ofrecían los árboles altos y los senderos solitarios. Pero hubo un día que cambió para siempre mi percepción de esos lugares. Había un árbol en particular, un viejo roble, que siempre había evitado. Tenía una apariencia retorcida y sus ramas parecían arañar el cielo con una especie de desesperación. Mis padres me habían contado historias sobre ese árbol, sobre cómo nadie debía acercarse a él después del anochecer. Decían que un duende habitaba en sus raíces, un ser que no toleraba intrusos en su territorio. Una tarde, empujado por la curiosidad y quizás un poco por la estupidez de la juventud, decidí desafiar las advertencias. Me acerqué al roble cuando el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada filtraba a través de las hojas, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Me arrodillé junto al árbol y comencé a examinar sus raíces. Fue entonces cuando lo vi. Era pequeño, no más alto que mi rodilla, pero había algo en él que me llenó de un miedo irracional. Su piel era verdosa, como la corteza de un árbol enfermo, y sus ojos brillaban con una malicia que nunca había visto antes. Se movía con una agilidad inhumana, rondándome como un depredador. Sentí que mi corazón se aceleraba, pero no pude moverme, estaba paralizado por el terror. El duende se detuvo frente a mí y, con una voz aguda y rasposa, me advirtió que nunca más volviera a su árbol. Pero antes de que pudiera responder, sentí un dolor agudo en mi pierna, como si algo me hubiera mordido. Cuando miré hacia abajo, vi que el duende había desaparecido, pero la marca en mi piel era real. Corrí hasta mi casa, jadeando y temblando. Nadie me creyó cuando conté lo que había visto, atribuyeron la mordedura a algún animal salvaje. Pero yo sabía la verdad. Desde ese día, evité el bosque, y especialmente ese roble maldito. Aún tengo la cicatriz en mi pierna, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas. Vivía en un pequeño pueblo donde todos se conocían. Era un lugar tranquilo, donde raramente ocurría algo fuera de lo común. Sin embargo, había un camino en las afueras del pueblo que todos evitaban después del anochecer. Decían que estaba maldito, que aquellos que lo recorrían de noche a menudo desaparecían o regresaban con historias de terror que nadie quería creer.
Una noche, después de una reunión con amigos, decidí tomar ese camino para regresar a casa. Había bebido un poco y mi mente estaba nublada, así que no pensé en las advertencias que siempre había escuchado. Mientras caminaba, la oscuridad se cerró a mi alrededor y el silencio se volvió abrumador. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño duende, con una piel que parecía brillar débilmente en la oscuridad, estaba parado en medio del camino. Me detuve, mi corazón latía con fuerza. El duende me miró con sus ojos oscuros y profundos, y pude sentir que algo no estaba bien. Había una malicia en su mirada, una oscuridad que me llenó de un miedo indescriptible. El duende comenzó a moverse hacia mí, sus pasos eran rápidos y ágiles, pero apenas hacían ruido. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Sentí que una fuerza invisible me mantenía en mi lugar, atrapado. El duende se detuvo justo frente a mí, y con una sonrisa perversa, alargó su mano y tocó mi pierna. Al instante, sentí un frío que se extendió por todo mi cuerpo, congelándome hasta los huesos. Desesperado, recé, pidiendo ayuda a quien fuera que pudiera escucharme. De repente, el duende se detuvo, como si algo lo hubiera asustado, y desapareció en la oscuridad tan rápidamente como había aparecido. Recuperé el control de mis piernas y corrí hasta llegar a casa. Desde esa noche, evito ese camino a toda costa. Los días que siguieron estuvieron llenos de pesadillas y extrañas marcas que aparecían en mi piel sin razón aparente. Aunque los médicos dijeron que eran simplemente cicatrices, yo sé la verdad. El duende me marcó esa noche, y a veces siento que sigue observándome, esperando la oportunidad para volver a reclamar lo que dejó incompleto.